Empezamos. El presidente Lenín Moreno nombró a Rodolfo Enrique Farfán Jaime como nuevo ministro de Salud. Desde el sector médico piden que el nuevo secretario de Estado enfoque su trabajo en el plan de vacunación, mientras que los alcaldes de la provincia de Pichincha están a la espera de una respuesta para poder importar vacunas. Rodolfo Enrique Farfán Jaime es el nuevo ministro de Salud. El nombramiento se conoció la tarde de este lunes con la publicación del decreto ejecutivo 1253. El médico guayaquileño de 63 años ya pertenecía a la cartera de Estado que empieza a liderar. Se desempeñaba como viceministro de Atención Integral en Salud desde noviembre pasado. En su currículum consta que es especialista en cirugía y PhD en educación por la Universidad de Glasgow en Escocia. También estuvo en Harvard, en donde realizó sus estudios en educación médica y formación de especialistas. En el 2008 fundó la Facultad de Medicina de la Universidad de Espíritu Santo y se convirtió en su primer decano. También fue director de docencia del Hospital Luis Bernaza. Una vez que se posesione en el cargo, dicen algunos médicos, deberá enfocar sus esfuerzos en el plan de vacunación. Estructurar un plan de vacunación mucho más serio, acoplarlo a las fechas de entrega de los lotes, priorizar bien de manera muy definida para que no haya cierto grado de discrecionalidad que hemos visto en la aplicación de las vacunas. Si es que hubo un plan, nunca se lo ha socializado y lo que existe son unos documentos muy escuetos que hablan de cronogramas de llegada de vacunas y de cronogramas en relación a fase 0, fase piloto, fase 1 y fase 2. Pero lo que nosotros queremos ver es en realidad cómo se despliegan esas fases de vacunación. Además, una vez que inicie sus funciones, se encontrará ya con pendientes desde la justicia, pues este lunes la jueza Selma Espinosa concedió la acción constitucional de acceso a la información pública presentada por el colectivo ciudadano Acción Jurídica Popular y ordenó al Ministerio de Salud que en 15 días entregue la lista de vacunados y los contratos de adquisición de vacunas. También deberá tomar en cuenta el pedido que realizaron los alcaldes de 7 cantones de la provincia de Pichincha. Pedimos al Ministerio de Salud Pública la autorización correspondiente para que las municipalidades de manera conjunta podamos hacer gestiones con la finalidad de adquirir las vacunas. Quito cuenta con 20 millones para la posible adquisición de vacunas, mientras que las otras 6 municipalidades aportarían 2 millones más. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Personal médico impago, falta de medicinas, reactivos, equipos de bioseguridad son algunas de las denuncias dentro de los hospitales que el nuevo ministro de Salud deberá enfrentar. El cuarto de este gobierno tendrá apenas 83 días en el puesto. Ni la paciencia ni el bolsillo aguantan más. Este lunes, médicos y personal del Hospital Francisco y Casa Bustamante en Guayaquil salieron a la calle luego de cumplir con su jornada laboral para denunciar las condiciones en las que deben trabajar. Hace 3 meses no reciben su sueldo. Sobrevivimos a como se puede. Hemos cumplido toda la pandemia. Pero el salario no es lo único que no llega. Tampoco tienen equipos de bioseguridad. Las mascarillas, guantes y demás prendas deben comprarlas o reutilizarlas por más de una ocasión. Tenemos que comprar mascarillas, tenemos que comprar prendas de protección, tenemos que comprar desinfectantes. No tenemos prendas de protección, no hay catéter, tenemos esparadrapo de mala calidad, no hay jeringuillas. Tampoco hay medicinas. No hay tabletas, losartán, no hay espinolactona, no hay anodipino, no hay psicotrópicos y así estamos trabajando. Y tampoco hay reactivos para hacer los exámenes médicos. Solo lo que hay es glucosa, gasometría, cosas básicas. El resto se manda a otro hospital. La respuesta que les dan desde la gerencia del hospital es que el Ministerio de Finanzas no entrega el presupuesto. Sin embargo, son conscientes que es el Ministerio de Salud quien debía estar pendiente que las asignaciones llegaran a tiempo. Pero las denuncias por la falta de insumos, medicinas, reactivos y equipos de protección para el personal médico no son exclusivas del Hospital Francisco de Casa Bustamante. Sucede también aquí, en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Roberto es enfermero y por temor a represalias prefirió no dar la cara, pero el problema en este hospital también es grande. Pacientes incluso que están desde el mes de octubre no tienen acceso a una cirugía. Pacientes tienen que, aparte de eso, realizarse los exámenes de COVID, los cuales no hay reactivos. Y mucho más larga es la lista de pendientes que deberá atender el nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán. La tarde de este lunes, Farfán se convirtió en el 4º ministro de Salud del gobierno de Lenín Moreno. Tendrá apenas 83 días para intentar poner en marcha la salud del país. Joana Ramos, 24 horas. Después de que el CNE realizó el recuento de votos de 31 actas con inconsistencias, el candidato Yacu Pérez hoy acudió al Tribunal Contencioso Electoral. Espera que se dé paso a la apertura de más urnas.
El candidato presidencial por el movimiento Pachacutic, junto con partidarios que lo esperaron durante más de una hora, presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. En este momento acabamos de ingresar el último recurso, el subjetivo contencioso electoral, en la que demandamos que se deje sin efecto aquella malhadada resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de haber solamente aperturado 31 actas inconsistentes de las 20.050 actas. Hemos agotado todos los mecanismos en el CNE y es indignante para los ciudadanos ecuatorianos que creíamos en una candidatura transparente. Pasado el recuento de votos correspondiente a 31 actas con inconsistencias que aprobó revisar el Consejo Nacional Electoral, el organismo debe actualizar los resultados como explican los consejeros. Incorporar estos resultados a los cómputos finales, volver a proclamar el resultado sobre la base de esta información ya acumulada y obviamente continuar. Los recursos legales de la organización política a nivel del Consejo Nacional Electoral estarían terminados, salvo que pidan una aclaración. En las próximas horas espero que la señora presidenta nos convoque a reunión de pleno para conocer estos informes de las delegaciones provinciales. Pero se adelantó y ya con los resultados previos acudió Yacu Pérez. Si queremos tanto pregonar la democracia, transparencia, y si queremos tanta transparencia, por favor, aperturen las actas. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral defiende su trabajo y aseguran las autoridades adelantan lo que será la segunda vuelta. Hemos tenido reuniones con las áreas operativas, con las delegaciones provinciales. Los plazos legales que tiene el tribunal los explica el candidato. En el plazo de 48 horas tienen que admitir y luego en 15 días tendrán que emitir la resolución que corresponda. Y para eso hemos pedido el cumplimiento de algunas diligencias como son la declaración de versiones, testigos, un perito. Y según las autoridades electorales, el tiempo basta para que no se ponga en riesgo el calendario electoral de cara a la segunda vuelta el 11 de abril. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El grupo de manifestantes que bloqueó la Panamericana Sur en el sector de Tarqui, en la vía que conecta Cuenca con Loja y El Oro, decidió declinar la medida, de hecho, esta tarde. Sin embargo, el grupo resaltó que se mantendrá vigilante de lo que ocurre en Quito y, si es necesario, retomarán la medida con más fuerza. El candidato presidencial Andrés Arauz se reunió este lunes con los representantes de las universidades de Cuenca. Paralelamente, el aspirante a Carondelet por el correísmo realizó el lanzamiento de su programa de salud. En la ciudad de Cuenca empezó la semana y el mes de marzo el candidato de UNES, Andrés Arauz, lo hizo con el lanzamiento de su plan de salud. Tenemos una deuda con nuestro país, la deuda en materia de salud. El plan, según destacó el presidenciable, contempla la adquisición de 2.500.000 vacunas contra el COVID-19 al mes y la posterior inmunización de la población. A recuperar la dignidad de los ecuatorianos en materia de salud. Esa es nuestra prioridad y lo dijimos antes y lo repetimos ahora. En tanto, en horas de la tarde, Arauz se reunió en la Universidad de Cuenca con los rectores de 4 universidades, las más importantes de la ciudad. Nosotros vamos a socializar nuestra propuesta de enmienda constitucional al artículo 299 de la Constitución, que permitirá que las universidades públicas, en este caso, tengan cuenta propia en el Banco Central y que el Ministerio de Finanzas no les pueda quitar los recursos. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Mientras tanto, el candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, cumplió actividades en Guayaquil. En una cadena radial dio a conocer que mantuvo una conversación con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para recabar información sobre el proceso de vacunación que se lleva a cabo en este país, donde en poco tiempo el 25% de la población chilena ya ha sido vacunada. Su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, inició un viaje por la región y por Europa para reforzar el proyecto de vacunas y de su intención de vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos. Lasso también se refirió a la situación del sistema carcelario del país. La primera obligación del Estado en un centro carcelario debería ser cuidar de la vida de quienes están en ese centro carcelario. Estamos hablando de 79 muertos. Entonces yo creo que ahí tiene una responsabilidad muy grande el Estado, un Estado que va cediendo control del país a bandas violentas
a fuerzas irregulares, a mafias. Más noticias. El Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley de defensa de la dolarización y lo remitió por segunda vez al Ejecutivo por considerarlo inconstitucional. Hay críticas sobre si dentro de las competencias está la de revisar la constitucionalidad de proyectos. Esta vez el rechazo no se da simplemente por un tema de forma en la ley de defensa de la dolarización. El CAL decidió nuevamente devolver el proyecto al Ejecutivo y no calificarlo a trámite por considerar que podría vulnerar expresas disposiciones constitucionales. En contra de dar paso al trámite, votaron el presidente César Litardo, de Alianza País, el primer vicepresidente César Solórzano, del Partido Sociedad Patriótica, y los vocales Ana Belén Marín y Carlos Cambala, de Alianza País. Patricio Donoso y Rina Campaín de Creo se abstuvieron y solo votó a favor Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano. Según la asambleísta Ana Belén Marín, se detectaron 14 inconstitucionalidades. Los integrantes de la Junta ahora pretenden que la Asamblea lo designe. Eso no es la competencia de la Asamblea. No permitiré que ninguna ley transgreda la Constitución de la República del Ecuador. Frente a estos reparos de carácter constitucional, juristas reaccionan, pues aseguran que al CAL solo le corresponde resolver tareas administrativas. Lo que estamos viendo ahora con el proyecto de ley de defensa de la dolarización es una cuestión totalmente inconstitucional. El CAL no tiene la atribución de no calificar el proyecto de ley argumentando lo que se dice en la resolución aprobada esta mañana, que el proyecto de ley adolecería de vicios de inconstitucionalidad. No se vaya a pretender confundir que ahora sí, por qué razón se hace esta revisión. Todos los informes del Consejo de Administración Legislativa tienen el informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, pero en ese informe se hace la revisión de inconstitucionalidad. Eso está plasmado en el reglamento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, particularmente el capítulo del CAL. El proyecto que busca, según el gobierno, mejorar la institucionalidad del Banco Central y proteger la dolarización, no solo responde a uno de los compromisos del Fondo Monetario Internacional, sino además evitar que se den financiamientos a través del Banco Central a ofrecimientos de uno de los candidatos a la presidencia. El antecedente es pésimo porque justamente tenemos un Banco Central que en ese entonces fue caja chica del gobierno, que le prestó más de 6.000 millones y que nunca recuperó eso en efectivo. En un comunicado desde el gobierno expresaron que la Asamblea debió debatir la ley para defensa de la dolarización y no rechazarla de entrada. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, aseguró que se encuentra sorprendido y reiteró que el proyecto va a ser enviado las veces que sean necesarias. Pozo aseguró, el CAL no puede interpretar la constitucionalidad de un proyecto de ley. La Corte Constitucional tampoco podría pronunciarse sobre proyectos de reforma legal, sino sobre leyes aprobadas. La Asamblea debe tratar la ley y pronunciarse. Mientras que en abril está previsto el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, que en los últimos ajustes del cronograma ha sido flexible, al entender la situación política del país. Dayana Monroy, 24 horas. 5 guías penitenciarios fueron retenidos durante un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Hoy la situación se controló cerca de mediodía. Luego de una semana de los hechos violentos ocurridos al interior de 4 cárceles del país, esta edificación de 70.000 metros cuadrados, ubicada a un extremo de la Panamericana E35 en La Tacunga, volvió a ser el escenario de amotinamiento. Así lo anunció el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, pasadas las 10 de la mañana. 5 guías penitenciarios fueron retenidos. 5 PPL se cruzaron de mínima a mediana seguridad. Nuestro personal se encuentra en las terrazas con el helicóptero y intervenimos, pero no hubo ningún desmán ni nada por el estilo. La situación se normalizó 2 horas después gracias a la intervención de al menos 150 hombres, miembros del GOE, GIR, GEMA y personal militar. Nosotros estamos apoyando las operaciones que hace Policía Nacional, pero en el cerco externo, solamente en la parte exterior. Mientras tanto, al exterior del Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Cotopaxi, familiares de los PPLs esperaban respuestas. Algunos entre lágrimas contaban que sus seres queridos habían recibido amenazas. Ellos hoy en la hora de la mañana, antes que empiece el amotinamiento, mi esposo está pidiendo a gritos la salida de aquí porque la corrupción está acá adentro. Ya ingresaron a una de las celdas del pabellón de mínima. No sabemos qué sucedió porque desde ahí ya no tenemos información de él. Venimos acá y no nos informan. Yo sí temo por la vida de mi familiar, ya que
Nadie está libre de un mal momento en ningún lugar ni en ningún rato. En este reclusorio, el 23 de febrero se registró 8 personas muertas durante los incidentes que se replicaron en las cárceles de Guayaquil y Cuenca. Estos centros acogen el 70% de la población carcelaria del país. Daniela Valencia, 24 horas. Más de 2.500 armas entre cuchillos artesanales y pistolas han sido decomisados en allanamientos realizados en la penitenciaría del Litoral y en la cárcel regional de Guayas. La Fiscalía avanza con las investigaciones por el asesinato de 38 reos ocurrido el martes pasado. Las principales autoridades provinciales de la Fiscalía, de la Policía Nacional y de la Gobernación del Guayas se reunieron este lunes por la mañana para hacer un balance de lo que la violencia al interior de las cárceles dejó. Informaron que tras la realización de 45 operativos en la regional y en la penitenciaría del Litoral, se decomisaron 2.587 armas blancas, 20 armas de fuego, 132 celulares y 2.316 gramos de sustancias estupefacientes. La Fiscalía ha iniciado 2 procesos de investigación, uno por el ingreso de objetos prohibidos y otro por el asesinato de 38 reos en los 2 penales. Primero tenemos que hacer las experticias de identidad humana para verificar quiénes son las personas que participaron. No serán los únicos operativos, aseguran, pues aunque en las últimas horas no se han reportado nuevos episodios de violencia en estos 2 reclusorios, el conflicto entre bien identificadas bandas delictivas continúa, por lo que las alarmas se mantienen encendidas. Este fin de semana tuvimos 7 muertes violentas, pero la Policía Nacional, a través de su unidad especializada, que es la DINASED, está investigando para poder determinar y ver qué tipo de conexión han tenido estas muertes violentas con el centro carcelario. Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación Social, teme que las soluciones que se adopten sean solo momentáneas. Asegura que la violencia en las cárceles encuentra sentido en problemas estructurales, a los que hay que afrontar de inmediato y ya no solo de forma interna. El Estado debe apelar a organismos internacionales de lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción para articular una política regional, si se quiere, para tratar precisamente el tema del crimen organizado de la mano del narcoterrorismo, de la mano de actividades de grupos narcoguerrilleros, Carlos, que son los que hoy por hoy nos están operando al interior del país. Y es que asegura que la crisis carcelaria debe ser atendida con un plan técnico que permita sostener la paz de los penales más allá de las treguas. Entre los desafíos están, sin embargo, la falta de presupuesto, de personal y la capacitación técnica de quienes deberían tener el control de los reclusorios, pero no lo tienen. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Justamente la Asamblea Nacional decidió solicitar la destitución del ministro de Gobierno, del director del SNAI y de la secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, por la crisis carcelaria en el país. Las autoridades de seguridad reconocieron que hubo alertas sobre lo sucedido en las cárceles la semana anterior. Según el comandante de la policía, sí hubo alertas casi un mes antes de la masacre en las cárceles de Guayas, Cotopaxi y Azuay. El 26 de enero del 2021 nosotros detectamos el ingreso de una bazuca. Para amanecer el martes 23, el lunes tuvimos la alerta de armas. Intervenimos y también se produjo al siguiente día todas estas riñas. Reportes de inteligencia policial nunca apuntaron a eventos de la magnitud como las que vivimos la semana anterior. Más bien, se trataba de información sobre atentados contra privados de la libertad individuales. Desde el 2014 se han registrado 75 motines en las cárceles del país. Las autoridades informaron que el 10% de los policías están controlando las cárceles, pero desde la policía y el Ministerio de Gobierno sostienen que pese a los esfuerzos por controlar la situación, hay impunidad. No hay sanciones para ninguno de los PPLs que han actuado. Y más bien, muchos de los que ahora siguen participando o de los que ya perdieron la vida, recibieron la prelibertad. Según Pazmiño, la crisis carcelaria se debe al crimen organizado, a las bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles, y sostiene que esto se recrudeció desde 2017. Las 2 grandes organizaciones criminales del país se dividen en grupos más pequeños y por lo tanto se genera una violencia
para alcanzar el control de los territorios y los mercados criminales. A esto se suma el hacinamiento en las cárceles. Al momento hay 38.693 personas privadas de libertad. Desde el SNAI consideran que la corrupción dentro de las cárceles también es un problema. Vamos a seguir encontrando objetos ilegales dentro de las cárceles, mientras tengamos debilidad ética y moral en los filtros 1 y 2, llevados a cabo por Policía Nacional y agentes de seguridad penitenciaria. La Asamblea, luego de oírles durante 6 horas, aprobó una resolución en donde piden la destitución del ministro de Gobierno, del director del SNAI y también de Joana Pesantes, además de iniciar los juicios políticos pertinentes, pues señalan que no hubo un buen manejo de la crisis carcelaria y que incumplieron con sus funciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos. El COE cantonal de Guayaquil actualizó el informe epidemiológico del COVID-19 en la ciudad. Si bien la tendencia continúa al alza, la cifra de fallecidos ha disminuido en la última semana. Además, se mantienen reuniones para definir la compra de las vacunas. Tras un año de la pandemia y luego de las aglomeraciones registradas en el último feriado de carnaval, ya se comienzan a sentir los resultados de estos hechos. La tendencia de casos de COVID-19 continúa a la alza, según las autoridades técnicas de salud del municipio. Seguimos detectando un incremento leve, sostenido, no exponencial. Sin embargo, la tendencia está al alza. Que de 1.6 a 1.76 es el aumento en la incidencia de casos confirmados, que la tasa de sospechosos subió de 12.4 a 12.7 por cada 10.000 habitantes. Este informe menciona además que en esta última semana 67 personas fallecieron a causa de la enfermedad. La incidencia bajó de 14.7 a 11. Todavía sigue siendo un número elevado para nosotros y estamos luchando y trabajando para que eso disminuya. Aún se mantienen los controles en los sitios en donde mayor índice de casos se han registrado, como son Mucholote, Samanes, Fertiza, Guasmo Sur, Mapasingue, Este y Oeste, Prosperina y Marta de Roldós. Por otro lado, las autoridades de la Mesa Técnica de Salud indicaron que se siguen manteniendo reuniones para definir cuál será la vacuna más opcionada para ser adquirida. Más de 2 millones de dosis es lo que se pretende traer a la urbe. Primero, determinar cuáles serían las vacunas ideales para nuestro medio por cuestión de costos, por cuestión de logística. Mientras tanto, la capacidad hospitalaria continúa al tope en Guayaquil y las salas UCI al 100%. Valery Villalba, 24 horas.